Bienvenidos a todos, vamos a continuar con el spoiler para la serie de Harmony Secret. Ya empezamos. Ya te lo dije, ella y yo estamos involucradas. Como viste, no importa si es algo serio o no, o si es algo temporal. Tú no necesitas saberlo, dijo mi Wicca. Sobre ese beso ustedes solo estaban fingiendo. ¿Fingiendo? Se rió Ewari. La gente no se besa tan fácilmente, a menos que haya algo ahí. Muévete de aquí, no subiremos al coche. Sonrió Ewari, apartando a la otra persona. ¿Y si ustedes dos realmente son algo? ¿No tienen miedo de que difunda la noticia? Gawain se rió. Genial, difúndelo todo lo que quieras, no nos interesa. Gawain parecía atónito. No esperaba que las cosas salieran así. Lo que él creía que sería una amenaza, al final no les afectaba en absoluto. Y déjame decirte algo. Aunque difundas rumores sobre yo, eso no nos afectaría. De hecho, nos ayudarías a ser más abiertas sobre nuestro romance. Mientras tanto, tú serías quien enfrentaría cargos por estar persiguiéndola. Y si quieres jugar de esta forma, seamos sinceros, tengo mucho dinero. Y si decidimos demandarte, finalmente, ya sabes lo que te va a pasar. Ella miró hacia una esquina, señalando las cámaras de seguridad, lo que probablemente fueron lo que captaron todo. Hay pruebas, así que no intentes amenazarnos. Las cámaras del bar, del estacionamiento, son pruebas suficientes. No me amenaces, dijo Gawain. No es una amenaza, dijo fríamente Ewari. Es una promesa. He ganado todos los casos los cuales he llevado, y normalmente no presumo de mis habilidades, pero a veces es necesario decir lo que es obvio. Gawain miró a Ewari en Mugica con ganas de discutir, pero sabía que estaba siendo acorralado. Tiene dinero, pero no la misma riqueza de esas dos familias. Si realmente ellas emprendían acciones legales, sería una pesadilla para él, y definitivamente terminaría en la cárcel. Que quede constancia, no la estaba persiguiendo. Murmuró mirando directamente a Ewari, antes de mirar a Mugica por última vez. Luego, sin decir más, se dio la vuelta y se alejó. Las dos jóvenes lo vieron irse, asegurándose que realmente se había ido. Solo entonces se giraron para mirarse. Subamos al coche, dijo Ewari con una sonrisa. Wicca no respondió. Simplemente se acercó al conductor mientras Ewari daba la vuelta para entrar sola. Una vez dentro cerraron las puertas y hubo un breve silencio antes de que Ewari hablara. Esta es la segunda vez que estoy en tu coche. Wicca ignoró deliberadamente el comentario de Ewari, pues había algo más que quería decir primero. Eso no significaba que hubiera olvidado lo que había sucedido antes en ese coche. Wicca sonrió y dijo, simplemente me dejé llevar por la corriente. ¿Estás siguiendo la corriente como el otro día?, le bromó Ewari. Tú fuiste la que empezó a jugar conmigo, respondió. Y tú también me seguiste el juego. Ewari ahora se inclinó ligeramente, cerrando la brecha entre ellas. Me pregunto, ¿fue cierto lo que dijiste? ¿Qué quieres decir? Las personas no se besan sin ningún motivo si no sienten nada. ¿Es eso lo que piensas? Sí, eres bastante interesante. Apoyó el codo en el asiento y se giró ligeramente. Se me ubica con una sonrisa maliciosa. Wicca miró directamente a Ewari y también le dio otra sonrisa. Sin duda la estaba irritando, pero no lo suficiente como para ser molesta. Wicca recordó de repente la reunión que había tenido en la sala de conferencias y rió. No esperaba que Ewari le ayudara después de discutir durante la reunión. En la sala de conferencias no estaba exactamente de mi lado. No estuve de acuerdo con la primera parte, pero sí con la segunda. Probablemente no recuerdas eso. Gracias, al menos eres honesta. Ahora lo sé con seguridad, los negocios son solo negocios. Te lo dije, puedo separar las cosas. Los negocios son una cosa, la amistad es otra. Ewari le sonrió. Si no estoy de acuerdo con algo, lo digo directamente. Esa tarifa de 40%, ¿por qué la propusiste? Entiendo por qué vemos las cosas de diferente manera. Probablemente también comprendas que aumentar la tarifa significa que haya más ingresos por el turismo. Eres una buena persona, piensas en el beneficio del país antes que tus ganancias. Pero muchas personas en la industria prefieren mantener el porcentaje bajo, aunque saben que limitan sus ingresos. Aunque mi padre no esté de acuerdo, yo tengo que mantenerme fiel a mis principios, dijo Wicca. Eres una mujer muy interesante, le sonrió a Ewari. Quiero decir, tus ideas son muy interesantes, gracias. Pero déjame decirte algo. Tu limitada experiencia y honestidad te hacen demasiado directa en los negocios. Eso no es malo. No te estoy diciendo que sea poco ético. Lo que quiero decir es que necesitas ser más astuta. Mantente transparente, que te vas a enfrentar a muchos trucos de la competencia. Y si las cosas van como están ahora, mejor prepárate para perder. No te lo advierto solo para asustarte. Un día verás todo por ti misma. ¿Me enseñas como si fueras una maestra? ¿Acaso no te gusta? Para nada, hablas bien y te escucho. Gracias, pero a veces necesito usar mi propio método. Eso no está mal, pero
No estaría de más poner en práctica algunos de mis consejos. Ella se inclinó ligeramente hacia Wicca. ¿Puedes llevarme al primer piso? Mi coche está allí. Probablemente no debería salir corriendo de tu coche ahora. Está bien, considéralo como un agradecimiento por ayudarme. Si es un agradecimiento, entonces prefiero otra cosa. Aiwarin le sonrió. Continúa entonces, ¿qué quieres? Solo es un pequeño favor, aunque no soy ese tipo de persona. En cuanto Aiwarin terminó de hablar, Mewika se quitó el cinturón de seguridad, acortando el espacio entre ellas. ¿Te gusta este tipo de agradecimiento?, le preguntó. Mientras Mewika inclinaba su rostro antes de presionar sus labios, el beso duró unos 3 o 4 segundos antes de alejarse con una sonrisa. En los videos continuaremos con más spoilers. Si te gustó el video, por favor dale me gusta, también compártelo. Y no olvides suscribirse al canal. Cuídense mucho.